Era a comienzos del otoño de 1864. El bergantín holandés El Delfín partió del puerto con destino a Nueva Zelanda, transportando un cargamento de harina de sagú, una sustancia extremadamente nutritiva extraída de la médula de un árbol común en toda Malasia Oriental. Era un hermoso barco, lanzado apenas un año antes en los astilleros de Batavia, con una gran altura de borda y arboladura, como conviene a los barcos diseñados para navegar en el Pacífico. Estaba bien equipado, con una tripulación muy competente y un tonelaje de 300 toneladas. Lo tripulaban 16 hombres, una tripulación algo numerosa para un barco tan pequeño pero indispensable para estos siempre peligrosos viajes. 16 marineros en el más estricto sentido de la palabra, amantes de su oficio y de su embarcación, cuyo coraje y fortaleza habían sido puestos a prueba en numerosas ocasiones. Estaban bajo el mando del capitán Juan Nordholm y el segundo Asten, dos caballeros que contaban más viajes que cabellos, que habían naufragado 3 veces, escapando milagrosamente de las olas. Eran 2 lobos de mar que, a diferencia de otros, amaban las comodidades de la vida y se daban buenos ratos de diversión. Hechos el uno para el otro, ambos menores de 40 años, nativos de Holanda y con suficiente fortuna para no vivir con prisas, eran los mejores comandantes que los marineros del bergantín podían desear. Siempre que les era posible procuraban mantenerse a la vista de tierra firme, desembarcando aquí y allá para comprar víveres frescos, dedicarse a la pesca o celebrar con algún banquete, con la excusa de brindar por el Delfín o por Holanda. ¿Y qué banquetes eran esos? Los 2 comandantes, verdaderos aficionados, siempre tenían un bonito lugar a bordo ocupado por una gran barrica bien llena de vino de España, otra para un barrilito de ron que siempre pretendía venir de Jamaica, una buena provisión de botellas del Rin y una despensa repleta de víveres, sin olvidar a los gallos y patos que revoloteaban de la mañana a la noche y de la noche al amanecer sobre la cubierta, bajo el vaivén. El Delfín había desplegado velas a finales de junio con buen viento del noroeste, tomando valientemente rumbo al sur. La navegación al principio había sido algo tormentosa por los vientos del oeste, que al tocar el astro vinieron a contrariar un poco el rumbo y agitar el no tan pacífico océano. Pero poco a poco todo se calmó, y el Delfín, con todas las velas desplegadas, sin olvidar cuchillas y baldes, tomó una rápida velocidad no menor de 4 o 5 nudos por hora, permitiendo a la tripulación y a los comandantes disfrutar de frecuentes libaciones, magníficos banquetes y serenatas a la luz de la luna. El 3 de julio ya había dejado una buena distancia a popa de la isla Miox tras haberse detenido unas horas para comprar media docena de pequeños cerdos, tan abundantes en esas tierras, y haber hecho una amplia provisión de frutas. Para el 13 de julio, el Delfín había llegado a la isla Mortai. Era una hermosa isla en el noreste de las Molucas. Allí se detuvo para renovar el suministro de carne fresca y completar la carga con unas cerámicas rojas que el capitán Nordholm planeaba vender con gran ganancia en Nueva Zelanda. El viaje continuaba con buen tiempo y un mar lo bastante tranquilo como para no interrumpir los banquetes a bordo. La travesía avanzaba con suficiente rapidez, y 7 días después llegaron a Nueva Guinea, llamada así por el italiano Renzi en 1826. Esta gran isla, con una superficie de 38.000 leguas geométricas, equivalente a la extensión de Francia, Bélgica y Suiza juntas, era aún poco explorada. Sus habitantes eran conocidos por ser algo insociables, bastante salvajes y, según se decía, con inclinaciones hacia prácticas antropófagas. El capitán, quien ya había visitado la isla y desembarcado en Doré, planeaba aprovechar la primera calma en la costa para hacer una excursión, a pesar de la presencia de los papúes. Su objetivo era abastecerse de los hermosos frutos del árbol del pan, que resultaban una excelente alternativa a los bizcochos de a bordo y al pan de sagú. También planeaba hacer una buena recolección de cocos frescos y dulces, además de bananas, durianes y palmas taca, frutas de las que era especialmente aficionado. Durante 4 días el Delfín navegó a la vista de esas costas no demasiado hospitalarias, pasando de vez en cuando frente a aldeas situadas sobre pilotes plantados en el agua para proteger a sus habitantes de las sorpresas de los alfures enemigos y de las bestias, siendo recibido en todas partes con un griterío poco alentador y una lluvia de flechas afortunadamente siempre lejanas. El viento seguía siendo propicio y todo parecía ir de maravilla cuando, el 22 del mismo mes, ocurrió un incidente que resultaría fatal para el pobre bergantín y toda su tripulación. Era el día del santo del capitán Juan Nordholm. Según la costumbre, se había decidido celebrar lo mejor posible ese día, tan solemnemente considerado por los holandeses, con un bonito banquete, rociándolo con torrentes de generoso vino de España,
un barril de ron y una pirámide de botellas de vino del Rin, terminando todo con una magnífica serenata. Desde la mañana los marineros, que ya olían los asados humeantes, bajo la dirección del segundo Asten, se habían puesto a trabajar para decorar la nave con el fin de que los brindis que planeaban hacer resultaran más impresionantes, sobre todo porque el viento había disminuido notablemente y el bergantín estaba a menos de 3 kilómetros de una costa absolutamente desierta. Rebuscando entre las cajas, habían sacado viejas cintas y telas coloridas, algunas flores artificiales, bandas rojas que apresuradamente habían extendido sobre las jarcias superiores, a lo largo de los obenques, en las bordas, junto a una veintena de linternas que, al carecer de cristales, habían cubierto con papel rojo, verde y azul aceitado, con las cuales planeaban improvisar una iluminación. Todas las banderas de señales, junto a la gran bandera holandesa en el pico de la vela mayor, ondeaban al mediodía, con un efecto magnífico. El capitán, muy satisfecho con esos preparativos, no se había quedado atrás y, abriendo la despensa, había mandado cargar ollas y sartenes con pollos, carne fresca de cerdo, pescado, proscribiendo la carne salada, agregando frutas secas, pasteles improvisados lo mejor posible con todos los pobres ingredientes a bordo. Preparada lo mejor posible una gran mesa entre el trinquete y el mástil mayor, en medio de la cual lucía un gran barril de viejo vino español. A las 2 se había comenzado alegremente el almuerzo, olvidando al Delfín, que se mantenía casi inmóvil bajo el calor, comenzando con botellas de ron. No hace falta decir cómo comieron y bebieron esos lobos de mar, cuyo apetito colosal podía dejar en ridículo al de cualquier gigante. Era de noche cuando todavía estaban sentados a la mesa a la luz de las 20 linternas, bebiendo sin más contar las tazas, sirviendo vino y licores, brindando por el capitán y el Delfín, voceando, gritando, moviéndose de mil maneras, más que a medio beber, mientras que el bergantín, abandonado a sí mismo, navegaba sin rumbo, amenazando con ir a las rocas de la costa. A medianoche, el viento, que se había levantado al ponerse el sol, soplaba con cierta violencia, batiendo vivamente las velas, mientras el mar se elevaba golpeando con fuerza el bergantín, que se precipitaba de babor a estribor. Aquellos soplos, la presencia de la costa que podía venir repentinamente bajo la profunda oscuridad, el rugido del mar que se rompía furiosamente en los acantilados, llamaban a la cordura a los menos ebrios, entre los cuales el capitán Van Noordholm, que se apresuró a abandonar la mesa para desamarrar la vela y correr a la rueda del timón, cuyo tambor roto azotaba las bordas. Aún no habían arriado los velachos para reducir las velas. De repente, un estruendo formidable resonó a estribor, tan fuerte que parecía haber arrecifes bajo el casco. El capitán Van Noordholm, inquieto y arrepentido de haber dejado al bergantín demasiado a su suerte, se precipitó a la borda, inclinándose para tratar de ver algo a pesar de la densa oscuridad, intensificada por unas nubes que cubrían el cielo. Juan no vio nada, o al menos creyó no ver nada. Solo le pareció que la costa estaba a pocas brazas del barco. No gustando de encontrarse tan cerca, consciente de los arrecifes que rodean esas tierras y alarmado por esos ruidos nada reconfortantes, ordenó virar al viento hacia estribor. La maniobra no era difícil a pesar del violento vaivén, pero los marineros, que en otros tiempos lo habrían hecho en menos de 5 minutos, borrachos como estaban, no lo lograron sino después de media hora de maldiciones. Ese retraso fue fatal para el bergantín. Un nuevo estruendo se escuchó, esta vez a babor, un batir de olas, esos ruidos bien conocidos que las aguas producen sobre los arrecifes. No había duda. El bergantín se encontraba entre los rompientes, llevado allí durante la fiesta por la corriente y las olas. El pánico empezó a apoderarse de los marineros ebrios que se creyeron perdidos. El Delfín se balanceaba espantosamente entre la resaca, entre una doble fila de arrecifes que asomaban sus cabezas ennegrecidas por las olas, alrededor de las cuales las aguas rugían espumando. El capitán, quien aún conservaba un poco de compostura, intentó llevar el barco de nuevo a mar abierto, tratando de pasar por un paso dejado por los arrecifes, pero no lo logró debido a la escasa profundidad. Además, la tripulación, que había perdido la cabeza ante el peligro, maniobraba confusamente. Ya no comprendían las órdenes, corriendo hacia las brazas de estribor en vez de las de babor, enredando una vela en lugar de una gavia, comprometiendo cada vez más la seguridad del bergantín, que avanzaba de derecha a izquierda, ora cabeceando, ora balanceándose, amenazando estrellarse contra los arrecifes, que parecían multiplicarse a proa y popa. El capitán en vano blasfemaba, ordenaba, gritaba, ayudado por el segundo, que estaba un poco menos borracho que los otros, y que se esforzaba al máximo virando o suavizando. La resaca se volvía más violenta, los arrecifes cada vez más numerosos. Mugidos, crujidos, alaridos,
Órdenes ansiosas, maldiciones se confundían en un mismo sonido. A las 2, el bergantín chocó con el costado de estribor, rompiendo las vergas del mástil mayor, contra una roca que caía a plomo sobre el mar desde una altura de 30 metros. Fue un momento de terrible angustia, pero afortunadamente, un golpe de viento lo sacó de allí empujándolo hacia adelante. Erró durante media hora entre los arrecifes, buscando una salida cualquiera. Luego ocurrió un segundo caso, luego un tercero, hasta que levantado por una ola fue un cuarto más terrible que los otros 3. El golpe fue tan violento que la tripulación fue tumbada en cubierta y el baupré se rompió. La carga se desplazó tanto que el delfín, golpeado por las olas, se inclinó crujiente sobre el babor, casi como si fuera a volcar completamente, permitiendo que las aguas invadieran de un extremo al otro la cubierta. La confusión a bordo fue máxima. Todavía medio borrachos, asustados por aquella inclinación, por aquellas olas que saltaban sobre las amuradas, por aquellos crujidos del aparejo que parecía a punto de caer en la cubierta, los marineros comenzaron a correr por doquier completamente desorientados, arremolinándose alrededor de los 2 botes, tratando de bajarlos al agua, algo imposible con tal oscuridad y con una resaca semejante. Afortunadamente los 2 capitanes estaban allí. Rechazando a unos, derribando a otros, amenazando, blasfemando, lograron calmar un poco esa confusión que comprometía la vida de todos. El delfín se había encallado. Sin embargo, no parecía haberse abierto ninguna vía de agua en sus costados a pesar de la violencia del choque, y existía la posibilidad de que lograran hacerlo flotar de nuevo. Es imposible describir cómo transcurrió el resto de la noche. El mar no cesó ni un solo instante de saltar a bordo por el lado de estribor, rompiendo las amuradas con sus olas furiosas. Hubo alarmas, miedos, pero nada más. La tripulación, conforme iba despejándose la embriaguez, retomaba ánimo y valor. Al romper el alba todo temor había desaparecido, al menos el de un naufragio inminente. El capitán se apresuró a revisar el barco y hacerse una idea de su posición exacta y de la situación. El delfín había encallado en un banco de arena a menos de 1000 pasos de la costa, frente a la desembocadura de un riachuelo y rodeado de escollos que se extendían como múltiples coronas a su alrededor. No se podía creer que estuviera perdido. Con un poco de paciencia, virando al torno, después de haber echado algunas anclas a babor y descargando una buena parte de la carga, aprovechando la marea alta, todavía podían liberarlo de los escollos. Examinada la costa que parecía boscosa, pero al parecer desierta, dio la orden de ponerse inmediatamente en marcha, sin ocultar un poco de temor por la proximidad de aquella isla nada hospitalaria. El equipo, tranquilizado, no perdió un instante. Comenzaron rápidamente a trabajar en la descarga, abriendo la escotilla y arrojando al mar el lastre, un trabajo arduo si se piensa que se realizaba bajo un calor abrasador, pero del cual nadie se atrevió a quejarse. Oficiales y marineros trabajaban de común acuerdo, y todo hacía creer que lograrían reparar al delfín, cuando alrededor de las 10 de la mañana, el segundo grumete que se había subido hasta el tope del mástil mayor para arriar la vela mayor, señaló una flotilla de 6 piraguas que saliendo del riachuelo se dirigían hacia el bergantín. Una visita así no podía ser otra cosa que peligrosa, conociendo además la audacia de esos pueblos ribereños y sus temibles instintos, por lo que, ante esta noticia, todos se apresuraron a abandonar momentáneamente la descarga y a prepararse contra cualquier sorpresa. El capitán Van Noordholm consideró adecuado tomar medidas serias, abriendo la armería y llevando al puente mosquetes, sables, hachas y cuchillos que afortunadamente abundaban, junto con un barril de pólvora y una provisión de balas. Aún no habían terminado cuando la flotilla ya estaba a la vista. Como había dicho el segundo, se componía de 6 piraguas excavadas en el tronco de largos árboles, de forma tosca, adornadas aquí y allá con esculturas rudimentarias y dotadas de un buen número de sólidos remos. Los tripulaban unos 60 nativos de rostro plano, pómulos prominentes, boca grande, labios gruesos semejantes a los de los negros, nariz aplastada y de tez oscura. No llevaban ropa de ningún tipo, excepto los coranos o jefes, que vestían ciertas enaguas vegetales pintadas de colores brillantes, pero estaban cargados de adornos de plumas de aves del paraíso, collares de dientes de jabalí, anillos de cobre, brazaletes, conchas, escamas de tortuga y extraños peines largos enredados en sus abundantes cabelleras. Al ver el barco encallado, redoblaron su ímpetu, y más de uno alzó, con un gesto nada tranquilizador, su machete, lanza o espada de cobre. La cantidad de hombres, sus gritos roncos, el clamor amenazante,
El alzar de sus armas y la furia con la que avanzaban eran motivos de seria preocupación para el capitán Juan Nordholm, quien había oído numerosas historias sobre las proezas de aquellos papúes. Sin embargo, temiendo que dispararles primero pudiera empeorar la situación, se limitó a recomendar máxima vigilancia a su tripulación y a posicionarlos en las amuras de estribor, el punto que, dada la inclinación del bergantín, podría ser más fácil de escalar. La flotilla no tardó en aparecer. Al principio, esos 60 o 70 guerreros se conformaban con mostrar arcos, flechas, enormes cuchillos, espadas y lanzas, vociferando y alborotándose, girando y revirando alrededor del barco, sin asustarse en absoluto con la tripulación que se esforzaba por alejarlos, amenazando con mosquetes. Luego, alentados por el inútil griterío de los blancos, se hicieron más audaces. Algunas ramas golpearon a varios marineros, luego algunas flechas, y terminaron por reunirse bajo el costado de babor del barco, intentando audazmente subirse. El capitán arriesgó un disparo de mosquete que hizo caer a uno de los jefes, pero era demasiado tarde. Los nativos, en vez de asustarse, parecieron tomar más audacia. Trepando por las jarcias, aferrándose a los marcos, manteniéndose con nubes de flechas y una lluvia de ondas, gritando espantosamente, mostrando los dientes, agitando las armas. En un abrir y cerrar de ojos estuvieron en la cubierta a pesar de la obstinada defensa de la tripulación que hacía estragos a hachazos y disparos de mosquete. En un santiamén, 60 guerreros estaban a bordo del Delfín, listos para masacrar a la tripulación, que reducida a 13 hombres, guiados por el capitán Juan Nordholm, retrocedía a popa, dispuestos a abrirse paso buscando salvarse en los botes. Se oyó un grito formidable al que respondieron las detonaciones de los mosquetes y la atronadora voz de los dos comandantes, que con un sable en la derecha y una pistola en la izquierda gritaban: «¡Adelante por 1000 truenos! ¡Todos abajo con el hacha en alto! ¡Ánimo, por Dios, ánimo!». Los marineros irrumpieron con ímpetu desesperado entre la masa vociferante de papúes que los recibieron con las puntas de lanzas. Los primeros cayeron destripados, pero los demás saltaban adelante golpeando con hacha a derecha e izquierda, vociferando como una legión de demonios. Se produjo una carnicería. Ambos bandos, blancos y papúes, luchaban con igual intensidad, aferrándose en una pelea cuerpo a cuerpo cuando las armas se volvían inútiles. La batalla pronto se tornó desfavorable para los blancos. Asten cayó bajo un golpe y otros fueron heridos gravemente. Aunque resistían con hachas y cuchillos, los marineros caían uno tras otro, sin poder detener a los atacantes que avanzaban incansables. El capitán Juan Nordholm, después de haber hecho prodigios de valor y haberse batido por 2, empujado por la ola de los combatientes, había terminado por reducirse al castillo de popa, rodeado por 3 papúes que lo ensordecían, golpeándolo con el machete. Armado con un sable de abordaje y una pistola, viendo que estaba perdido si no encontraba modo de esconderse o de escapar, y que nadie excepto esos 3 le prestaba atención, reuniendo fuerzas se lanzó sobre ellos. El primero cayó con un corte en la garganta, el segundo rodó sobre la cubierta al recibir un disparo, y el tercero fue herido antes de que pudiera reaccionar. Justo cuando parecía que todo estaba perdido y sus hombres caían bajo el avance de los atacantes, corrió hacia la cabina. Sin tiempo para cerrar la escotilla, se preparaba para una última defensa cuando se le ocurrió una idea. Levantó rápidamente el entablado del suelo y en un pequeño espacio lleno de camotes y cebollas se escondió, llevando consigo un par de pistolas por si fuera necesario defenderse. Apenas había puesto sobre sí el entablado, acomodándolo lo mejor que pudo, cuando oyó a los salvajes descender vociferando en la cabina, levantando las tapas de las cajas y sacando ropa, con la que seguramente planeaban lucirse al regresar. Destrozar barriles, sacar cajones y manipular el oro y la plata. Romper cajas, botellas y beber ávidamente aceites, vinos y licores, sin sospechar que debajo de ellos estaba el capitán. Es imposible describir la ansiedad, el temor y la desesperación del pobre Juan Nordholm, acurrucado en su estrecho y oscuro escondite, temblando por miedo a ser descubierto, asfixiado y cegado por los licores que los saqueadores, ya borrachos, dejaban caer sobre él. Escuchaba sus pisadas justo sobre su cabeza. Las tablas crujían a punto de ceder bajo su peso. Los oía gritar mientras tragaban alcohol, rompiendo, destrozando y saqueando todo a su paso. Papeles, notas, plumas, brújulas, víveres. Desde su escondite también llegaba el eco de los saqueadores en cubierta, celebrando ruidosamente al descubrir grandes cantidades de sebo y hierro que usarían para sus armas de guerra. El suplicio duró hasta el anochecer, sin que se atreviera a moverse.
Contuvo la respiración mientras los clamores se iban apagando poco a poco, hasta cesar por completo. El pobre capitán Van Noordholm, sin saber qué ocurría, al principio no se atrevió a levantar el entablado, pero luego, asegurado por el silencio que reinaba a bordo, roto solo por el monótono golpear de las olas contra los costados del navío, decidió salir y huir antes de que vinieran a sacarlo. Cargó las pistolas, se aprovisionó de un hacha y a paso silencioso, lentamente, se dirigió hasta el puente donde se detuvo sofocando una maldición. En la proa, unos 6 o 7 hombres, aturdidos por el alcohol, descansaban somnolientos alrededor del fuego, apenas sosteniéndose sobre sus lanzas. A su alrededor, otros papúes, no menos ebrios, descansaban en montones, algunos tendidos junto a cuerpos caídos en la confusión de la noche. Entre los restos del banquete, huesos y fragmentos esparcidos contaban la historia de una noche trágica, lo único que quedaba de los desafortunados marineros del Delfín. El capitán Van Noordholm, horrorizado, apenas logró contener su ira para no alertar a los saqueadores. Deslizándose por la muralla y aprovechando la oscuridad, bajó a una de las embarcaciones que flotaban junto al navío. Esta estaba equipada con mástil, vela, remos y provisiones que los invasores planeaban transportar al pueblo. Con el viento a su favor y una pequeña botella de agua en mano, desplegó la vela mayor y dejó que la nave, maltrecha pero funcional, se alejara hacia el norte. Al día siguiente había perdido de vista al Delfín, navegando hacia el noreste en busca de la isla Waigeo, el único refugio posible. Navegó un mes, enfrentando desafíos con energía sobrehumana. Solo y por sí mismo, dependiendo únicamente del viento y vigilando día y noche, hasta vislumbrar una isla que creyó que era Misol. No se atrevió a desembarcar más que por unas pocas horas. Reinició intrépidamente su navegación y 7 días después, tras escapar 20 veces de tormentas, arrecifes y tiburones, llegó agotado, hambriento y sediento a la ansiada Waigeo. Allí tuvo la fortuna de encontrar un barco holandés dedicado a la pesca de pepinos de mar, cuyos marineros lo acogieron con los brazos abiertos, haciendo todo lo posible para devolverle las fuerzas. Permaneció en la isla hasta el fin de la temporada de pesca, después de lo cual se embarcó en la nave y, tras un viaje de lo más feliz, llegó sano y salvo, completamente repuesto, a Batavia. Hoy, el capitán Van Noordholm ha abandonado para siempre el camino del mar. Rico gracias al dinero del seguro, vive tranquilamente en una vasta granja a orillas del Silibung, dedicándose exclusivamente a las plantaciones de café que lo enriquecen cada día más. El fin.